Entonces, bueno, pues vamos a iniciar, vamos a dejar todo en manos de Abba y que Él sea el que hable el día de hoy. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Amado Padre, Rey de todo el universo, gracias por la vida de cada uno de los participantes, de las amadas, los amados que van a estar el día de hoy. Tú bendices su vida. Te doy gracias por la vida de la amada Andrea, por estar aquí nuevamente presente. Que seas tú el que nos utilice, amado Padre, que seas tú el que se manifieste a través de tu Rúa y que disponga cada uno de nuestros corazones, nuestro pensamiento y nuestra mente para nosotros aprender, aprender un tema más, Abba, un tema en el que tú nos enseñes por qué tú deseas que sea así, por qué nosotros tenemos que hacer esa tevilá, pero que tú dispongas el corazón para que nosotros estemos realmente convencidos de lo que es hacer esta misbah. Amado Rey, Rey glorioso y poderoso, tú toma el control de toda la informática, de toda el internet, para que este curso sea, esta sesión de este curso se dé sin contratiempos. En tus manos ponemos todo esto, Abba, y que esté Yeshua, Yeshua presente aquí en nosotros junto con tu Ruh. Te damos gracias, toda Rabá. Amén, amén, amén. Muy bien, amados, pues vamos a iniciar hoy con este tema que se llama Tevilá. ¿Sí? Tevilá. Adelante, amada. Recuerden que al inicio de cada tema de identidad tenemos unos pasuk o versículos que nosotros tenemos que memorizarlos para que se quede tatuado. Vayamos tatuando nuestra alma, nuestro cuerpo con esos pasuks de la palabra de Adonai. Bueno, y este es nuestro tema de identidad, tefilá. Ay, amada, llame. Estás compartiendo la de tefilá y nos toca tevilá, amada. Bueno, vamos a hablar lo que es tevilá. Dentro de alguno de ustedes que después de cada, en el versículo o un pasuk tenemos destinado para cada tema, está ya de esta manera diseñado. En este caso es Marcos 16:16. Pero antes de iniciar, ¿le pasas, amada? Hay unas preguntas que tenemos que hacernos, ¿sí? Sí, son A esas. ver, ¿qué pasa? Bueno, estas preguntas. ¿Qué pasa si no me bautizo? ¿Qué opinas, Bren? ¿Tú qué piensas? Si no haces tú el bautismo, vamos ahorita a hablar así como bautismo, ¿qué crees que te puede pasar? Si no me bautizo, pues no tengo una identidad, una conexión con el Eterno. Eso es lo que yo siento. O sea, no despierta en mí ese Rúa. Digo, hablando ya, sabiendo lo poquito que ustedes nos han compartido como tema, eso es lo que yo pienso si no hago una limpieza de mi ser, de mi corazón. Si no me bautizo y no reconozco a Yeshua. Pero yo estaba, bueno, ya pasando al término católico, pues yo sí estaba bautizada. Entonces, las abuelitas antes decían que cuando uno estaba bautizado, ya estaba uno inscrito en el libro pues en el libro cuando uno se muere, creo que allá llegaba uno y decía, ah, no, Ajá. pues si se bautizó, ya no se va como al limbo, ¿no? Esas son las creencias. Entonces, Muy pero bien. ahora que ya tengo conciencia y lo poquito que ustedes nos han compartido en enseñanzas, si no me bautizo, no hago una limpieza de mi conciencia, no reconozco que al hacer esa inmersión en el agua
me purifica y me hace que tenga una conexión poquito más que otras personas con el Ruach, para que yo tenga ese discernimiento para ese como llamamiento de mi corazón, de que estoy haciendo las cosas bien, estoy en camino. Muy bien. Carmen, ¿tú qué opinas? ¿Qué pasa si no me bautizo? Este, nosotros, como ya conocemos, si no nos bautizamos, pues, bueno, es que en la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Entonces, si ya creímos, pues ya no es una opción, sino ya es algo que tenemos que hacer. O sea, nos tenemos que bautizar, pero cuando nos bautizamos, sabemos que nos estamos sumergiendo a algo que nosotros mismos sabemos que nos estamos, bueno, nosotros no, que Yeshua nos limpia para ya no volver a hacer lo malo. Ajá, entonces, en pocas palabras, el que creyere y fuere bautizado, necesitamos, para ser salvos, necesitamos ser bautizados. Bien, toda raba, Carmen. Bueno, pues estas preguntas las vamos a ir aclarando a través de este tema. ¿Qué pasa si no me bautizo? ¿Acaso no voy a ser salvo? ¿Acaso puedo ser un buen creyente? Pero para esto vamos a ver qué nos dice el pasuk. Regresamos uno, amada, de favor. Perdón. Dice Marcos 16:16. Y nos dice, el que tenga emuná o fe y fuere sumergido en Tevilá de Teshuvá, recibirá la salvación de Elohim, pero el que no crea será condenado. Veamos en la versión Reina Valera dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Sí? Aquí una de estas que hay que remarcar dice, el que crea, el que tenga esa emuná, pero también nos dice, y fuere sumergido en Tevilá de Teshuvá. Recuerden que Teshuvá es regresar, ¿sí? Entonces es el regresar y lo vamos a ir haciendo aquí. Entonces, muchas veces nosotros decimos, sí creemos, no necesito bautizarme, yo creo en Adonai, yo creo en Yeshua, pero bueno, vamos a ir despejando, porque cuando nosotros estábamos en el antiguo campamento, era muy factible que nos decían, no, tienes que bautizarte, o sea, tienes forzoso que hacerlo. Para, primero, bueno, para ser aceptados dentro de la iglesia y porque era una manera en que según nos iban a limpiar los pecados y se los iba a llevar el mar. Pero muchas veces lo hicimos sin ese pleno convencimiento, sin esa plena emuná. O sea, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que Abba me lo tome en cuenta? Entonces, es un tema muy bonito, muy interesante que vamos a ir nosotros desmenuzando. Adelante, amada Andrea. Bueno, entonces aquí vemos qué significa el bautismo. La palabra bautismo viene del griego koine, allí bautismo, y del latino bautismus, y significa inmersión. El verbo bautizar significa sumergir,
Y también puede venir de la palabra bacto, que significa bañarse, teñir o allí mojar. Entonces, aquí podemos ver nosotros un ejemplo. El bautismo católico es un bautismo. Ahora yo les pregunto, ¿qué creen ustedes? ¿Qué creen? A ver, escucho las opiniones. No, yo creo que no. Ana Geli dice que no. A ver, ¿quién allí más nos contesta? A ver, ¿Cuál fue la pregunta, Amada? Es que me salió. si el, Me sacó pues de la reunión y luego volví a entrar. que si el bautismo católico es un bautismo. A ver, ¿qué creen? Vamos a ver allí una partecita más de esta palabra. La etimología de esta palabra es allí bañarse, inmersarse, sumergirse. Todo eso puede ser un bautismo, ¿sí? El bautismo católico también puede ser un bautismo, si uno lo ve desde la palabra ahí etimológicamente, porque también habla de mojarse, ¿sí? De ahorita ese significado que hablábamos de teñirse o mojar, pero le falta simbolismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno lo ve, tan solo te mojan allí como la cabecita, ¿no? Te mojan una parte de tu cuerpo, ¿sí? Entonces en esa simbología se pierde expresar todo lo que significa una tevilá. El verdadero bautismo del cual nos habla la escritura. Si decimos se bautizó, pues ¿de qué estamos hablando? De que se mojó de alguna manera. Y es correcto por eso usar esa palabra, por eso la encontramos allí que cuando se hizo la traducción se dejó esa palabra para bautismo, ¿sí? Pero esta palabra no muestra la profundidad allí de lo que el Eterno nos quería allí a nosotros hablar y mostrar a través de este acto, ¿sí? Entonces, es una acción que se lleva a cabo, incluso lo podemos hacer nosotros con ropa, ¿sí? Aquí, por aquí me voy pasando. Voy a leerles por aquí lo que habla la diapositiva. Dice, el bautismo en romanización bacto o baptizo. Significa lavar o sumergir. Es un rito de adopción y admisión al cristianismo casi invariable asociado con el uso del agua. Para distintas iglesias cristianas, tales como la católica ortodoxa, algunas protestantes, históricas como la anglicana, entre otras, el bautismo se considera un sacramento. Para los anabaptistas y el fundamentalismo cristiano, por su parte, es considerado una ordenanza de Cristo, ¿sí? Entonces, esto lo hicieron como una doctrina, ¿no? Que si tú no te bautizas, tú no puedes allí hacer los otros sacramentos, ¿no? Ahí vemos gente que si no se bautizó o no hizo su primera comunión cuando llegan allá al matrimonio, lo tienen que hacer en lo que es la religión católica, ¿no? Y en algunas iglesias cristianas, comunidades cristianas, si tú no te bautizas, tú no perteneces a esa denominación, ¿no? No eres parte allí de la denominación. Entonces, vamos a ver un poquito más hoy esta palabra de bautismo, pero nosotros lo vamos a ver un poquito más allí con ese simbolismo que el Eterno nos quiere enseñar allí en la Torá, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿qué es lo que ha pasado? Hemos tenido el conocimiento de algunas cosas, pero no se les ha dado allí ese énfasis en lo que el Eterno quiere enseñarnos, ¿verdad? Sino que se le ha dado más el énfasis hacia una doctrina. Entonces, vamos a ir allí aquí más adelante, voy a pasar esta. No sé si de pronto esto es un poquito más allí con referente aquí a la historia. Entonces vemos que a partir del primer concilio de Nicea, ahí en el año 325 después de Yeshua, esta se nombró allí como una ceremonia, un acto de inmersión
o ablución y es obligado, ¿sí? Es un rito que se convierte allí y viene allí la parte de que invocaban también la Trinidad sobre la persona que era bautizada y vemos también lo que les decía ahorita, ¿no? Que en algunas denominaciones esto se convirtió como en que si tú te bautizabas ya eras la persona que podía ser parte y que podía servir, ¿verdad? Y cómo se hacía en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces, eh, allí, espérenme que hay un micrófono que está sonando, por favor les recomiendo. Y entonces allí es esto un poquito más como de que vamos del esto. Entonces, también aquí yo paso. Ahora, si nosotros buscamos en la escritura la palabra bautismo, lo más atrás que nos puede llevar, ¿a dónde es? Nos lleva ya a Mateo, cuando existió Yohanan el inmersor, ¿sí? Juan el Bautista. ¿Qué hacía Juan el Bautista? Sumergía a la gente con agua. Pero antes de esto, ¿qué significaba el bautismo? O sea, adelante, Jovita. Sí, amada. Bueno, aquí entonces vamos a quedar en claro que nosotros vamos a quitarnos esa idea de bautismo, porque nos está diciendo que aquí la definición de bautismo es mojarnos, ¿sí? Es voltearnos y echarnos agüita en la cabecita, ¿no? O también, como nos decía la amada, cuando alguno de nosotros lo hicimos en el antiguo campamento, nos decían en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Entonces, nosotros nos vamos a quitar esa palabrita de bautismo. Para nosotros se va a convertir en tevila. Pero le regresas una amada. Vamos a ver qué nos dice Jasón o Apocalipsis. Es 19:13. Ahí. Dice, en Apocalipsis 19:13 nos dice, estaba usando una túnica que había sido empapada en sangre y el nombre por la cual es llamado la palabra de Elohim. Entonces aquí nos está diciendo que bueno, entonces estaba él bañado ahora con sangre. Y vemos que la palabra bautismo dice mojar, ¿sí? Bañarse, bañarse. Y aquí nos dan que aquí fue con sangre. Pero entonces, como vemos atrás y como explicaba ahorita la amada Andrea, el bautismo se refleja, se regresa a lo que hacía Yohanan o Juan el Inmersor. Pero también ahí nosotros tenemos que tener algo bien en claro. Adelante, amada. Dice aquí, Yohanan el Inmersor, Juan el Bautista, bautizaba a la mayoría de ellos que no creían en Yeshua. Y aún ni siquiera vemos nosotros que había hecho su aparición triunfal Yeshua. Entonces, ¿él qué estaba haciendo? Porque aquí mismo nos dice, mismo a los judíos. Él les hacía y todavía Yeshua no aparecía como tal ya dándose a conocer a todo el mundo. Y aquí Yohanan no explica qué es el bautismo para hacerlo. Él no llamaba y decía, vénganse a bautizar, sino que él hablaba de arrepentimiento. Y nos vamos a Mateo, por favor, Mateo 3:11. Y Yohanan decía, yo a la verdad os bautizo, pero recuerden que es una traducción. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Y recuerdan que en el pasado, en el de Marcos 16, decía, para que hagan
teshuvá, que hagan tevilá de teshuvá. Entonces nuevamente dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene atrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, aquí ya empezamos a ver. Él nos hablaba de un bautizo en agua, pero para hacer teshuvá, para arrepentirnos, no el simple hecho de que ya me metí, ya me mojé y listo, más si no tenía yo emuná. Entonces, ¿qué hice? Pues nada más fui al albergue y me metí. Es lo único que yo hice, ¿sí? Entonces, adelante, amada. A ver, ¿y de dónde surge? Te dejo la palabra, amada Andrea. Toda amada, sí. A ver, aquí entonces, como dice nuestra amada Jovita, ¿de dónde surge, no? Porque aquí tendríamos que empezar nosotros un camino ahí en escudriñar la Torá, en donde dice allí en la Torá que se tiene que bautizar sin creer en Yeshua, porque eso es lo que nos está explicando allí Jovita, ¿no? Que Yohanan cuando empieza a llamar allí a las personas y a invitarles allá al arrepentimiento, pues aún Yeshua no había sido sacrificado, era apenas tan solo un rabí que llamaba y estaba enseñando a las personas, pero aún no había sido sacrificado. Todavía muchos no le habían conocido a él como el Mashiach. Entonces, en donde la palabra allí le decía a Juan el Bautista que él tenía que bautizar a las personas, ¿no? En nuestro concepto, ¿no? De lo que conocimos de bautismo, porque pues a nosotros nos preguntan, ¿por qué se bautiza? No, porque Juan el Bautista lo hacía, ¿no? Y Juan el Bautista cuando lo hacía, si vamos a ver a la palabra, no decía ni en el nombre del Padre, ni en el nombre del Hijo, ni en el nombre del Espíritu Santo, no. Eso no lo dice allí en la Torá, no nos lo enseña, ¿no? Entonces, si Juan el Bautista hacía esto, quiere decir que antes que Yeshua hiciera su sacrificio, existía un bautismo. ¿Y por qué entonces en el Antiguo Testamento no se nos habla de eso, no? O por qué nosotros no lo vimos. ¿Por qué entonces allí estaban haciendo eso, verdad? ¿Por qué todos salían? Sí, lo voy a decir así una palabra y discúlpenme si a lo mejor suena feo, sí, con lo quisquillosos que somos allí, son nuestros hermanos los judíos, los israelitas, ¿por qué salían? ¿Por qué salían cuando él los llamaba allí y a hacer ese ritual de bautizarse con Yohanan, con Juan el Bautista? ¿Qué era lo que estaba pasando allí? ¿Por qué se hacía? Entonces, esto nos lleva a ver que en la escritura, mucho antes de que Juan el Bautista nos explicara a nosotros en la parte cristiana, porque para otros decimos eso solo de los cristianos que se bautizan, no solo de los católicos que se bautizan, allí, ¿por qué entonces él les hablaba de arrepentimiento? ¿Por qué allí no les habla más detalles? Y la gente venía y se sumergía como tan juiciosa, tan obediente, ¿no? Venía y hacía esa tevilá. Entonces, ¿dónde inicia todo esto, sí? ¿De dónde surge esa palabra tevilá? Que ustedes dirán hoy, pero bueno, ¿ustedes por qué nos están cambiando hoy la palabra de bautismo a la palabra tevilá? ¿De a dónde la sacan? Porque así también como nos están diciendo que Juan, que los israelitas venían y que no era en el nombre de Yeshua todavía cuando él nacía, ni mucho menos en el nombre del Padre, el Hijo, ni del Espíritu Santo. ¿De dónde venía esto? Entonces, vamos a ir un poquito más a conocer de dónde viene esa palabra tevilá. ¿Por qué nosotros hoy la nombramos, verdad? Entonces, el significado allí de esta palabra tevilá viene del hebreo midbet, y allí un midbet era como un lugar que había para ellos, ir a bañarse, ¿sí? ¿Sí? Entonces, tevilá significa inmersión en el agua, y sí, es una práctica hebrea que se remonta a tiempos escriturales.
y se puede decir que se ha conservado como una práctica simbólica que permite alcanzar un nivel de pureza, un simbolismo, ¿sí? Así como nosotros empieza, ¿qué tenemos que hacer, Jovita? Tenemos que empezar a examinar qué hay en nuestra casa que tiene levadura y la tenemos que sacar, ¿cierto? Y luego tenemos que tomarnos 7 días y no tomar levadura. Es como el simbolismo que estábamos haciendo ahorita el conteo del Homer, que uno dice, ay, pero ¿por qué se reúnen todas las noches? ¿Y por qué cuentan? ¿Y por qué hacen un rezo? Y no sé qué. Es un simbolismo, ¿sí? Y lo que nosotros hacemos en lo físico, entonces ocurre también ahí en lo espiritual, porque si usted no lo hace en lo físico, pues mucho menos va a ocurrir en lo espiritual. Y es que como seres humanos necesitamos un simbolismo siempre de algo, porque si no, no nos queda como que el buen sabor, ¿no? Y por qué se hizo, ¿no? Entonces es también importante que consideramos que ahí esto se hacía con las aguas, pero vamos a ver y qué con las aguas, ¿no, Jovita? Adelante. Sí, a ver, entonces vimos que se necesita agua. El agua, el agua en general, nosotros vemos lo poderoso que es el agua. Y el agua nosotros lo vamos a asociar a tres puntos muy importantes de por qué Adonai utiliza el agua. ¿Por qué nos quiere limpiecitos? ¿No? Porque cuando llegamos a él, llegamos todos sucios, todos llenos de carbón, de tizne, de arena, todos sucios. Entonces, con el agua él nos quiere. Bueno, primero, porque es para juicio, ¿sí? Para juicio. Segundo, es un agente transformador. El agua es un agente transformador. Purifica y limpia. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a hacer, a ver, nos vamos a ir la siguiente, Amada, por favor. Vamos a ir explicando una a una. La primera, a ver, nos dice, el primera característica del agua que se utiliza es de juicio, ¿sí? Es de juicio. Nosotros vimos, bueno, a través de lo que hemos leído en la Torá, vemos cómo la tierra, cómo la humanidad se estaba contaminando, ya estaba contaminada de mucho jatá, de mucho pecado que a Adonai no le gustaba. Entonces dice, bueno, necesito limpiarlos. Y ahí les van unos cuantos baldecitos de agua para que se limpien. Y hizo el juicio del diluvio para limpiar, para arrasar con toda esa suciedad, con todo eso que a él no le gusta. Entonces vamos enlazando. El agua nos va a quitar todo, nos va a matar para que nosotros volvamos a resurgir. Entonces, la primera característica del agua, como vimos, es juicio. Y mandó el diluvio. Y como les decía, no nada más mandó unos cuantos baldecitos de agua, ¿no? La siguiente es un agente transformador. El agua transforma. Si nosotros nada más, ¿alguno de ustedes ha ido a alguna gruta? ¿Algunas grutas? ¿Cómo de gotita en gotita va formando las estalactitas o las estalagmitas? Si nosotros vemos en en las cascadas, en algo todo eso lo va transformando, lo va cambiando, porque constantemente con el agua, con esa gotita, gotita, va formando. Si hay un lugar árido, el agua llega y da vida, ¿sí? Si hay mucha sequedad, por ejemplo, en época de sequía, llega el agua y transforma, da vida. Y hay un ejemplo en el que dicen que si ponemos un vidrio en el agua, después de un tiempo ese vidrio va a ser hecho piedra. Lo mismo, el metal se oxida, se va transformando. Entonces, si el agua
es transformador, ¿qué puede hacer con nosotros de gotita en gotita, de pasuk en pasuk? ¿Qué nos va haciendo el agua? ¿Sí? ¿Qué nos va haciendo el agua? ¿Qué es lo que pasó con cuando se abrió el mar de Juncos? Otra amada, por favor, tantito y ahorita le regresas. ¿Sí? Cuando sale el pueblo de Egipto y se encuentra ante el Mar Rojo, viene la primera transformación. ¿Por qué si Adonai puede hacer todo, no abrió una montaña? La abrió, porque él puede hacer todo. ¿Por qué no? Porque dijo, a ver, los vamos a pasar en medio del mar de juncos o mar rojos. Y en hebreo se llama Yansú. Entonces vimos, el agua es para juicio y el agua transforma, ¿sí? Va transformando. Y después tenemos la siguiente característica del agua que purifica y limpia, ¿sí? Él purifica y limpia. Él es lo que habla. Y nosotros, la siguiente amada en Éxodo 19:10 nos dice, así que Adonai dijo a Moshe, ve al pueblo hoy y mañana apártalos de mí, haciendo que ellos laven su ropa. Sí, entonces lo apartó y que mañana laven, limpien, para que purifiquen sus ropas. Adelante, amada, la otra, por favor. En la Torá de Emet lo dice así, anda y prepara al pueblo hoy y mañana que se purifique sumergiéndose en aguas y que también sumerjan sus ropas. Entonces, ya ahí está diciendo que se sumerjan y limpien su ropa. Porque bueno, vamos a ver más adelante que antes se acostumbraba a bautizar desnudos en algún proceso de la historia. Dice, entonces el proceso de purificación requiere sumergir el cuerpo y también las ropas en un mikvé o piscina cuyas aguas provienen de una fuente natural y fluyen por sí mismas el agua de lluvia. Y nos dan las características que deben de tener. Las excavaciones, sobre todo de Magdala, han encontrado una red de mikvés y en el cual bajaba el agua. Y ahí ellos hacían esa práctica. El mikvé, porque se preparaban, perdón, se preparaban para limpiarse, para purificarse. Adelante, amada. Ahora, bueno, aquí el agua, pero antes me gustaría, se pasó una vez, amada, una en donde viene la palabra tevilá en hebreo. Después del mar de juncos, parece que veía ahí. Bueno, si no, permíteme tantito y vamos a escribir la palabra tevilá. Ya saben que a mí me encanta. ¿Se ve? O si me cedes tantito, amada. ¿Sí se ve la pantalla de la pizarra que puse? Pregunto. ¿Se ve o no se ve? Está como cargando, hermana. Ah, ok. Y si no, ya aquí también ya la tengo la otra. ¿Ya? A ver, me avisan cuando esté una pizarra en blanco. Bueno, tiene ciertos datos, pero un pizarroncito. Ya está, bonito. ¿Ya? Muy bien. A ver, la palabra tevilá
Disculpen mi. Bueno, ya saben que esto a mí me encanta. La TET. Luego viene la BET. Luego viene la YUT. Viene la LAMET. Y viene la HEY. Nosotros hemos aprendido que las palabras en hebreo tienen un mensaje oculto, ¿sí? Tienen un mensaje oculto para que nosotros escudriñemos, para que nosotros nos metamos en esa palabra. En el hebreo pictográfico, la letra Tef, que es esta, ¿sí? Esta Tef. La Tet, voy a poner aquí. La letra Tet en el hebreo pictográfico significa inclinación, rodear. Y ahorita nada más les voy a dar esas dos, ¿sí? Y su valor de la TET es el 9, para sacar su gematría. La siguiente letra es la BET. La BET es casa, dualidad de 2 o adentro. Y su valor es 2. La tercera letra es la YUT, que la YUT es una confianza, un trabajo, y bueno, tiene más detalles. Y su valor gemátrico es 10. Posteriormente tenemos la LAMET. Y la LAMET es aprender o enseñar. Y es avanzar. Y su valor gemátrico es un 30. Y por último viene la HEY. La HEY es quebrantarse, sembrar y decirle M aquí. Y su valor es 5. Entonces, ¿qué es tevilá? Según la palabra, ¿qué nos quiere decir tevilá? Es primero que yo voy a hacer tevilá con una inclinación, porque es la manera en que yo voy a entrar a casa de Abba. Voy a entrar adentro, a sus dominios, a sus reglas, pero con la confianza que yo tengo que hacer un trabajo constante en donde voy a aprender, pero también tengo que llevar su palabra. Y si yo aprendo lo que yo estoy aprendiendo, yo lo enseño y de esa manera vamos avanzando. Pero con la Hey me dice, ¿ante quién nos debemos de quebrantar? Solo ante Adonai. ¿Y cómo? Diciéndole, M, aquí. Aquí estoy ya. Esa es la profundidad de la palabra Tevila. Y todavía si nosotros, sumando la gematría, nosotros sumamos 9 más 2 más 10 más 30 más 5, esto nos va a dar, son 30, 41, 30, 40,
30, 40, 51, 56. El valor de esta palabra igual a 56. Y si la gematría la reducimos, 5 y 6 son 11. Y si la reducimos, nuevamente nos da un 2. ¿Y qué letra es un 2? La Bet. Yo tengo que hacer tevilá para ir a casa de Abba. Entonces, yo tengo que hacer tevilá para ir a casa de Abba, para estar en esa casa a la cual todos añoramos estar con papá, cobijados bajo esa bendición, bajo esa protección. Pero yo tengo que inclinarme, ¿sí? Para que yo logre, tengo que trabajar con confianza, tengo que aprender, enseñar para que yo pueda avanzar, pero todo bajo Adonai. Y ya habitar todos ahí juntos. Adelante más y ahora sí vamos a la. Bueno, mire, ahí venía. Oh. Bueno, ahí está. Y me dice que entonces Tevila es un lavamiento y un ritual de purificación. Yo no nada más voy a ir a meterme al agua, al albergue y ya. No, Tevila es un lavamiento para purificarme con emuná y viene de la raíz tabal. Y lo mismo que dice tabal es baño, lavamiento, inmersión, inundación, no nomás que me mojen la cabecita. Me tengo que sumergir. Tengo que mojarme por completo, limpiarme. Y la palabra tabal también viene de esa raíz y en su gematría nos da 5 al final. Es hey, diciéndole, heme aquí. Aquí estoy, ahora sí. Aquí estoy contigo. ¿Sí? Entonces, ya vamos cambiando. A ver, no es bautizo. Es tevilá porque me voy a purificar, pero con teshuvá. No nada más por cumplir, porque nos dicen, antes de cada fiesta tienes que ir a hacer tu tevilá. Adelante, amada Andrea, porque me emociono, parezco tú. Bueno, entonces por aquí me adelanto. Entonces, ¿qué vemos, no? Así como ahorita Jovita nos explicaba esta hermosa palabra de Tevilá, su raíz y todo ese simbolismo que el Eterno nos revela a través del hebreo, pues también vemos aquí la palabra agua. Y la palabra agua en hebreo, si usted se fija, está compuesta por dos men. La men ahí abierta y la men sofi que está cerrada, ¿sí? Esta men tiene un valor equivalente a 40 y simboliza allí algo que se ha derramado para conocimiento de todos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros recordamos el número 40, recordamos muchas cosas que han pasado y que nos ha hablado la Torá, ¿no? Recordamos los 40 días del diluvio, recordamos los 40 días y 40 noches en que ayunó Moshe, recordamos el ayuno de Yeshua de los 40 días, y aún si nosotros vamos un poquito más allí fuera de la Torá, podríamos ver cuánto dura un embarazo, ¿no? Un embarazo dura 40 semanas. ¿Qué edad tenía Moshe allí cuando el Eterno le hace salir de Egipto? Tenía 40 y cuando le hace regresar nuevamente él ya tenía 80. Entonces también este simbolismo del 40 nos habla de que es un ciclo, de que hay un ciclo, pero que un ciclo se termina. ¿Y se termina para qué? Para ir a madurez, porque usted ya está crecidito, ¿sí? Entonces, eh, esto es lo que pasa cuando nosotros hacemos Tevila, amados.
Entonces estamos en un punto donde nuestras vidas llegan ahí y se dan cuenta que necesitamos hacer un cambio, que necesitamos entrar en una madurez, que necesitamos dejar cosas atrás, ¿sí? ¿Y para qué? Para que luego venga esta mente cerrada, que me habla la mente cerrada, me habla a mí allí, esa mente Sophie, de lo que está oculto, ¿sí? Me lleva allí a avanzar, pero a empezar a descubrir cosas en mí, ¿sí? Entonces, eh, eso es lo que queremos que ustedes comprendan. ¿Por qué una tevilá? ¿Por qué una mitbet? ¿Por qué con aguas? Porque es un simbolismo. Y vemos que el agua es ese simbolismo de transformación, como cuando algo va a un juicio. Y es que así ocurre con nosotros. Vamos a un juicio, ¿sí? Y aunque allí no es un juicio a muerte, pero sí es un juicio para que nosotros reflexionemos en muchas cosas y vayamos hacia adelante con el otro. Entonces ahora vamos a leer aquí en Romanos 6:1-9 que nos dice la escritura. ¿Qué diremos entonces? ¿Permaneceremos en el pecado para que la bondad inmerecida sea mayor? Nada de eso. ¿Cómo podremos los que estamos muertos al pecado seguir viviendo en él? ¿No saben que aquellos de nosotros que hemos sido inmersos en Tevilá en el Mashiach Yeshua, lo fuimos en su muerte? Por lo tanto, somos sepultados con él por Tevilá en su muerte, para que tal como la gloria del Padre, el Mashiach fue levantado de la muerte, así también nosotros caminemos en una nueva vida. Entonces, de esto se trata la Tevilá. La Tevilá se trata de morir, de terminar, de dejar ese ciclo pecaminoso y al hacer Tevilá, ahí, entonces, ese es el primer punto que tenemos que tener claro. Es un ciclo que se termina. Y ahora morimos a nosotros mismos, pero ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a vivir en Mashiach. Y por eso allí la palabra nos dice, entonces seguiremos pecando. ¿Y qué dice la misma palabra? No, no. Pero si una persona dijera, es que entonces, ¿qué hago? No, pero yo sigo pecando, a mí me siguen pasando estas cosas. Sí, pero ya usted no lo hace tan deliberadamente, ¿no? Usted ya tiene conciencia de que falló en algo. Usted dice, ay, esto inmediatamente acabo de hacer algo y me doy de cuenta que no tenía que haberlo hecho, ¿no? No está allí nuestra conciencia como tan caracterizada que a veces como que nos pasaba lo del rey David cuando vino el profeta Natán y le habló, ¿no? Y le muestra la escena allí a través de otra persona y el rey dice, sí, merece morirse. Y entonces le dice, ah, pues bueno, merece morirse, pues eso fue lo que usted también hizo. Y David se queda, ¿cómo así que yo lo hice? Y lo lleva ahí a la reflexión de que eso era lo que él había hecho allí con Usías, ¿no? Entonces, de eso se trata, que es un ciclo donde se deben cerrar cosas y donde empezamos a vivir ahí en el temor a Adonai y que hace esto también en nosotros, que nos mantengamos alertas, alertas hacia el pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque como antes estábamos muertos, una persona muerta, ¿qué hace? Una persona muerta no hace nada, ¿sí? Pero como ahora estamos vivos, juntamente con Yeshua, hemos recibido vida de Él, hemos muerto allí y ahora vivimos para Él. Entonces, ya nosotros tenemos la conciencia de que no solamente somos nosotros, sino que ahora es Mashiach en nosotros, de que ahora vivimos para Él y por eso es que hacemos esa tevilá en Yeshua, porque ya no podemos mantener el pecado en nosotros, porque es una decisión también, amado, amada, es una decisión que tomamos de seguir ahí avanzando con el Eterno, ¿sí? Y entonces, eh, ahí, eso es muy importante, porque cuando nosotros hacemos la primera tevila en el nombre de Yeshua, vamos a transformar nuestra vida y es un nuevo ciclo, es un iniciar, ahora con el Eterno, ¿sí? Y esto también allí vamos a aprender otra cosita, Jovita, que tampoco es la única tevilá que tenemos que hacer, porque eso lo aprendimos en el anterior campamento, ¿no? Que se hacía solo una y ya, y que ya no había otra después de eso. ¿Sí? Veamos allí, Jovita, lo que nos dice Levítico
15, 14 y 16. Bien, Amada. Nada más antes me gustaría si te regresas a la opción, a la diapositiva de May, de agua. Ahorita que estaba analizando me viene. Bueno, aquí la Amada nos presentó la palabra main, agua. Y nos dice que está una mena abierta. Cuando nosotros hacemos la tevilá, nosotros vamos ya con ese arrepentimiento y vamos de una manera abierta. ¿Para qué? Para que el agua, imagínense, vean la mema ahí. Y entra por ese huequito el agua y empieza a limpiar. Hagan de cuenta una botellita. Nosotros para limpiar la botella, bueno, en lugar de un vaso, vamos echando el agua para que vaya saliendo esa suciedad. ¿Y qué hacemos? La sacudimos, ¿no? Para que toda esa suciedad, entonces yo ya voy a hacer mi tevila. Voy a echarle el agua, voy abierta para que Adonai me limpie, para que Él me purifique. Y la Yud vemos que es su brazo fuerte. Entonces, si yo voy abierta, con su brazo fuerte Él me va a estar limpiando, me está purificando, pero después entra la mem cerrada, la sofit, y te cierra. A ver, ya hiciste teshuvá, ya yo te cubro, yo te protejo, ya no vuelve a ser lo mismo. Sí. Entro, me limpia con la mano poderosa de él y me abraza y me cierra. Ya no peques más, mijita, no lo vuelvas a hacer. Ya te cerré, ya no dejé hueco para que... Esa es la Tevilá, amados. Adelante, amado, ahora sí nos vamos a Levítico. Y nos dice ahí, al octavo día tomará por sí mismo 2 palomas o 2 pichones y vendrá delante de Adonai a la entrada del Mizcán, del testimonio, del templo, y los dará al Cohen. El Cohen los ofrecerá como una ofrenda de pecado y el otro como ofrenda de ascensión. Una palomita o un pichoncito iba a ser la ofrenda. Te estoy entregando, estoy haciendo mi teshuva. Te estoy entrando. Estoy entregando mi pecado ahí. Estoy haciendo con emuná mi tevilá y con teshuvá. Y el otro era una ofrenda olá, de olor agradable. Mi hijo, mis hijas ya están purificados, dice. Y así el Cohen hará expiación por él a causa de su flujo delante de Adonai. Por eso aquí nos dice, si un hombre tiene una emisión de semen, tiene que bañar su cuerpo completo en agua para que él se purifique. Y bueno, ahí nos decía que estaba inmundo, está inmundo toda la noche. Adelante, amada. Y dice ahí, impuro no se debe confundir con inmundo. Inmundo es la palabra tamé, ya que no es el extremo de estar sucio. Es más bien el no estar en un estado 100% normal y por lo tanto no ser apto para algo. Si yo voy a hacer mi tevilá, es que porque voy convencida para que Él me limpie y Él me purifique. No nada más por cumplir y para que vean mis hermanitos de la Keilah o del campus que yo ya fui y hice tevilá. No, porque es interno. Adelante, amada. También hay otro tipo de tevilá que hacen las mujeres. En Levítico 12:5 nos dice, si una mujer da a luz a una hija, quedará ceremonialmente impura durante 2 semanas, así como es impura durante su periodo menstrual.
Después de esperar 66 días, se quedará purificada del flujo del parto. Por eso, las mujeres que aún tienen su periodo menstrual, recuerden que en 2 semanas están impuras, estamos impuras, hacemos nuestra inmersión, nuestra tevilá, y de Adonai nos purifica, ¿sí? No es que ya ahorita ya me bauticé y ya está ahí. No, porque tengo que irme limpiando poco a poquito. Nadie hacemos teshuvá de jalón todo. Adelante, amada. El Eterno pide que hagamos, las mujeres, tevilá para estar delante de Él y volver al estado en el que Él como mujer debe estar plenas y ante su presencia, y sumergirse en esas aguas para volver a renovarse, limpiar y restaurar aquello que no estaba de una forma adecuada. Adelante, mi amada. Bueno, Jovita, entonces ¿Cedo, amada? vemos allí que Jovita nos hablaba en estas citas bíblicas que se realizaba allí una purificación para las mujeres cuando tenían allí su unidad y cuando tenían un hijo, pero también para los hombres cuando tenían allí una misión de semen, ¿no? Y es que Tevilá también compone de eso, ¿no? Que estamos en un estado puro y que vienen cosas para sacarnos de ese estado puro, y entonces el Eterno hace o nos concede esta parte de la Tevilá como una transformación, ¿sí? Porque aun cuando se ha fallado y uno llega a estar impuro en algunas áreas de la vida, sin embargo, uno que está haciendo, uno está luchando por caminar con Él. Entonces, por esto la Torá nos habla de que limpiemos nuestras vestiduras y nuestros cuerpos, porque así como lavamos las vestiduras, así también tenemos que purificar nuestra alma. Entonces, esto es un proceso continuo y cada vez que usted vea que tiene la necesidad, pues como Shana, ¿qué hacemos, no? Porque tenemos la costumbre que siempre, antes de llegar ahí a la fiesta de Pesach, a la fiesta de las trompetas, siempre vamos y hacemos tevilá. Pero si usted en algún momento ve la necesidad, lo puede hacer, claro que sí, con ayuda de su autoridad. También allí en la Torá se nos habla de hacer esa tevilá a las mujeres cuando han tenido un hijo, cuando han pasado por la anidad, por la menstruación, y de los hombres cuando han tenido allí un periodo de emisión de semen, ¿sí? Entonces, el Eterno lo que nos está enseñando es que nosotros tenemos que empezar a cerrar ciclos y que esos ciclos que se cierran no se vuelvan a abrir y que vayamos hacia adelante con Él, que seamos purificados, ¿sí? Y es que eso es allí lo que Él nos quiere hablar aquí en Génesis 1:10. Y Génesis 1:10 dice, y llamó Elohim a lo seco tierra y al conjunto de las aguas, llamó mares. Y vio Elohim que era bueno, ¿sí? Y miren que si nosotros lo estudiamos un poquito, lo escudriñamos más allí en el hebreo, nos dice, la Yabashá es Ulen Mitbet, Magin, Karat, Yamin, Bayar Elohim, Kitot. Entonces aquí nos están nombrando la palabra Mikveh, ¿sí? Cuando él llama ahí al conjunto de las aguas, ¿cómo las llamó? Las llamó Ulet Mikveh, Mikveh. Entonces el conjunto allí de los mares, el mar. Miren, si nosotros nos devolvemos un poquito, el pueblo de Israel cuando salió de la esclavitud, ¿por qué pasó? Pasó por el Yan, pasó por el mar allí de los juncos, ¿verdad? Entonces vemos allí que ese es un conjunto de aguas por el cual pasó ahí el pueblo. ¿Para qué? Para ser purificado. Entonces, ahí nos habla que el Eterno él creó ese conjunto de aguas, esa midbet, ¿para qué? Para que fuéramos purificados, ¿sí? Entonces, no solamente se trata de una sola inmersión,
que es la primera que hacemos en el nombre de Yeshua para decidir morir a ese pecado, a esa vida pecaminosa que traíamos, a que yo hacía lo que quería, sino que ahora sé que Yeshua vive en mí y que ahora Él es el que allí yo lo busco para saber qué hacer, sino que también es que yo me pueda mantener en ese estado de pureza que el Eterno me permitió decidir estar conmigo, ¿sí? Entonces, cuando yo vea que hay algo que me puede contaminar, pues voy a buscar esa purificación. Y es que aún nosotros también, Jovita, tenemos otra purificación allí. Eh, a ver, por aquí hay una imagen, Jovita, de cómo eran las mikveh allí donde ellos iban. Entonces, por eso cuando el pueblo es llamado allí por Juan el Inmersor, el pueblo de Israel acudía porque ellos ya tenían esa costumbre, porque ellos ya sabían de esto y ellos siempre se purificaban, ¿sí? No solamente era una sola inmersión y ya no, ellos se purificaban y sabían que tenían que hacerlo cada vez que fuera necesario, cada vez que ellos se querían conectar allí con lo espiritual, ellos buscaban realizar esa tevilá para conectarse con lo espiritual. Amén. Entonces, eh, también vemos, Jovita, que hay tres tipos de tevilá. Sí, así es, amada. Bueno, vamos a ver que hay tres tipos de tevila. De agua. Cuando uno se bautiza en el agua, ¿sí? Cuando me está limpiando. El de espíritu, cuando el Ruach viene a nuestra vida. Cuando el Ruach llega a nosotros. Y de fuego, porque nos purifica, nos transforma. Vimos nosotros las tres cualidades del agua, ¿sí? Que era juicio, era transformación y era para purificar. Entonces, cuando nosotros hacemos tevilá, la hacemos de agua, de espíritu, porque recuerdan que decía Johanan el inmersor, yo con agua, pero vendrá alguien que será con su rúa, con el rúa, y eso nos va a hacer de fuego, nos va a purificar, nos va a transformar, ¿sí? Nos va a transformar. Y entonces es estar llenos de Adonai haciendo tevilá para nosotros recibir con el Rúa y no la palomita que aparecía, ¿sí? Bueno, ya volviendo con esto, la siguiente nos dice en Hechos, amadas, si le avanzas. En Hechos 8:35 a 36 nos dice, entonces Filipos comenzó a hablar, comenzando por este pasaje, y siguió para proclamarle las buenas noticias acerca de Yeshua. Mientras iban por el camino, llegaron a un poco de agua y el hombre lleno de muna le dijo, mira, aquí hay agua. ¿Hay alguna razón por la cual no pueda ser sumergido? Entonces, si tengo amuna, tengo esa teshuvá, ya tengo, ¿de qué tengo que entregarle cuentas a Adonai? Necesito esa agua y es cualquiera. Está a todos a nuestro alcance. Entonces, aquí Filipo le dijo, mira, aquí hay agua. ¿Hay alguna razón por la cual no pueda ser sumergido? Todos podemos, pero nos dijo, es para hacer tevilá de teshuvá. Y ya vemos todo eso que nos va limpiando. Adelante, amada. Tú dices si ahí, porque todavía nos falta un poquito de tiempo. ¿Cómo ves?